Gracias, Emiliano. Muy bien, me da gusto saber que todo va en orden. Bueno, vamos a comenzar. Recuerden que, bueno, la clase pasada cerramos ya los conceptos de sistemas de ecuaciones lineales. Ya tienen la tarea liberada y tal y como les había comentado, para este último examen solamente me voy a centrar en los conceptos que voy a ver a partir de esta sesión, es decir, exclusivamente en matrices y determinantes. La parte de sistemas de ecuaciones lineales se va a quedar exclusivamente referido hacia la tarea que ya les dejé, pero ninguno de esos elementos va a formar parte de la evaluación, es decir, del último de los exámenes parciales que tendremos para esta materia. Y entonces, bueno, si van teniendo dudas, bueno, ya las podemos revisar en nuestras sesiones habituales que tenemos definidas para dudas, ¿sale? Y bueno, les decía que el hecho de que no lo considere para la evaluación no significa que no sea importante. Recuerden que he estado haciendo mucho hincapié en que va a ser uno de los temas base para su curso de álgebra lineal. Entonces, bueno, ahí será muy importante que no lo pierdan de vista, no pierdan de vista los conceptos, porque esos van a ser clave para que ustedes puedan entender de forma más adecuada los conceptos que van a estar revisando en su curso de álgebra lineal. Bueno, entonces vamos a comenzar con matrices y determinantes. Este también va a ser un tema muy importante para su siguiente curso. De hecho, muchos o la gran mayoría de los ejemplos van a estar referidos a espacios vectoriales cuyos vectores estén formados por matrices. Entonces, también es uno de los temas muy importantes, aunque de los que más se van a estar utilizando van a ser los sistemas de ecuaciones lineales. Pero bueno, hay una relación directa entre los sistemas de ecuaciones y las matrices. Entonces, vamos a comenzar con la definición, o bueno, con los conceptos que se van a revisar para este tema. Ya vimos que estudiar los sistemas de ecuaciones lineales es un tema natural que nos va a llevar justamente al concepto de matriz. De hecho, la representación que se hace de los sistemas de ecuaciones lineales para poder aplicar el método de Gauss, yo normalmente me referí a esta forma de representación como un arreglo rectangular, ¿sale? Sin embargo, este arreglo rectangular formalmente tiene la distribución de elementos de la misma manera que en una matriz. Entonces, en el tema de sistemas de ecuaciones lineales, pues se introdujeron de manera indirecta las matrices como una forma simple para poder representar a estos sistemas de forma tabular. Y de hecho, a partir de esta forma de representación, pues facilitar el empleo de las transformaciones elementales, que era el fundamento del método de Gauss. En este tema en particular, nosotros nos vamos a ocupar de las matrices como entes matemáticos que van a tener una existencia propia, que son independientes de los sistemas de ecuaciones lineales, aunque encuentran justamente en los sistemas de ecuaciones lineales las principales aplicaciones. Vamos en este tema entonces a definir cómo las matrices pueden sumarse, cómo pueden multiplicarse entre sí o multiplicar una matriz por un escalar. Se van a analizar las principales consecuencias de dichas definiciones y vamos a estudiar algunos tópicos y tipos especiales de matrices que van a ser importantes en el campo de aplicación, principalmente para el álgebra lineal. Desde el punto de vista algebraico, una de las características bien interesantes que vamos a tener es que las matrices rompen con la monotonía que habían venido estableciendo los diversos sistemas numéricos que estudiamos, ya que, por ejemplo, en la multiplicación se viola una de las leyes que tradicionalmente habían venido cumpliéndose, que era la ley de conmutatividad. Este cambio trae como consecuencia que en algunos aspectos las matrices se separen del comportamiento algebraico que conocemos para los sistemas numéricos. Una vez que terminemos de revisar toda la parte de matrices, pues vamos a abordar el tema de determinantes. La idea de los determinantes es aún más antigua que el de las matrices. Los determinantes fueron descubiertos por Kramer cuando estaba trabajando, estaba orientando sus trabajos al estudio de solución de sistemas de ecuaciones lineales.
Este concepto se introdujo por primera vez en 1750, 100 años antes de que los matemáticos comenzaran a hablar sobre el concepto de matrices. Actualmente, el concepto de determinante suele expresarse o suele presentarse normalmente como consecuencia de la teoría de matrices. Y gracias a este apoyo de la parte de matrices, incluso ha sufrido un proceso de axiomatización, del cual va a surgir una definición integrada por 4 postulados. Nosotros, cuando lleguemos a la parte de determinantes, no nos vamos a centrar en la definición formal del determinante, estaremos viendo una versión reducida. Y bueno, pues aquí entonces les presentaré este concepto más simple y más intuitivo del determinante. Vamos a trabajar en la deducción de propiedades y vamos a presentar algunos métodos para el cálculo de determinantes y algunos de ellos los vamos a traer directamente de la teoría de matrices. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a estar trabajando en este capítulo. Y bueno, en cuanto a temas, habrá que trabajar con la definición de matrices, igualdad de matrices, habrá que ver cuáles son las operaciones de matrices y sus propiedades, cómo se ve la adición, cómo se ve la resta de matrices, cómo se ve la multiplicación de matrices, multiplicación de matrices por un escalar y en qué momento surge la matriz identidad. Hablaremos también de la inversa de una matriz, su definición y sus propiedades, y veremos un método que nos permite calcular la inversa a partir de lo que se conoce como transformaciones elementales. Después veremos cómo podemos representar un sistema de ecuaciones a través de lo que se conoce como ecuaciones matriciales y cómo se resuelven. Y también estudiaremos los tipos especiales de matrices cuadradas. Hablaremos de la matriz triangular y sus propiedades, de la matriz diagonal y sus propiedades. Vamos a ver qué es la traza de una matriz y cuáles son sus propiedades. Hablaremos de las operaciones de las matrices y los tipos especiales que surgen derivado de la aplicación de estas propiedades. En este caso, hablaremos de la transposición de matrices y de los tipos especiales de matrices simétrica, antisimétrica y ortogonal. Para todos ellos veremos definición y propiedades. Hablaremos de la conjugación de una matriz y veremos los tipos especiales de matrices, matrices hermitianas, antihermitianas, matrices unitarias. Para todos ellos veremos definición y propiedades y hablaremos de la potenciación de una matriz y las propiedades que se siguen. Y eso sería todo lo referente a matrices. En el caso de los determinantes, pues estaremos hablando de la definición del determinante de una matriz y las propiedades que se cumplen. Hablaremos de los métodos para calcular los determinantes. En este caso, estaremos revisando la regla de Sarrus, que es el método clásico para calcular determinantes, aunque no nos sirve en todos los escenarios. Entonces, hablaremos de 3 métodos adicionales, que serán el desarrollo por menores y cofactores, método de condensación y método de la matriz triangular. Veremos ya una vez que tengamos el concepto de determinante, trataremos de calcular la inversa de una matriz a través de una matriz particular que se va a conocer como la matriz adjunta y finalizaremos este capítulo con la solución de sistemas de ecuaciones lineales a través de la regla de Kramer. ¿Sale? Entonces, bueno, como ustedes pueden darse cuenta, es un capítulo que tiene muchos conceptos, que tiene muchas cosas que se tendrán que revisar. Y bueno, pues desafortunadamente nosotros ya no tenemos tanto tiempo como para poder o para poder consumir con holgura todos estos conceptos. Entonces, bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que se pueda, sin que por ello perdamos en este sentido detalle. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, ¿Sí? yo tenía duda con lo de la clase extra. Ajá. Entonces, sí se podía realizar, bueno, aprovechando aquí diciéndolo por el grupo, que sí se podía hacer el sábado. O sea, preguntaba. Todavía no me han avisado si voy a tener Ok. mi clase, si voy a tener curso este sábado. Lo estaré investigando en estos días, pero igual siempre me avisan en ocasiones 1 o 2 días antes. Entonces, si quieren,
lo que podemos hacer es dejarla para este sábado, pero propongan 2 horarios. Y ya dependiendo de lo que a mí me avisen, tomamos el horario de la mañana y si no tienen inconveniente, pues lo trabajamos en el horario de la tarde. Y Esas el de la podría ser. mañana, ¿cuál podría ser? El que ustedes me Bueno, o digan, si siquiera es en la mañana, yo no tengo ningún problema. Recuerden que la clase es de 2 horas. Entonces, con que Ajá. ustedes me digan sábado a las 10 de la mañana, va, a las 10 de la mañana nos aventamos 2 horas. Y en el caso de que sea en la tarde, les decía que tendría que ser después de las 3. Entonces, si ustedes me dicen a las 4, de 4 a 6, ese sería el horario para la clase. ¿Sale? Ah, ok, entonces podría ser en la mañana y si fuera En en la la tarde mañana, a sería la hora que después de ustedes las me digan, 3. si me dicen queremos en la clase a las 7 la tenemos. No tengo ningún Ok. inconveniente. ¿Sale? Nada más que me digan un horario en la mañana y un horario en la tarde, y ya yo nada más les avisaría en qué horario dejamos la clase. ¿Sale? Profe, esta clase también quedaría grabada, ¿verdad? Sí, todas las clases quedan grabadas. Ah, ok, gracias. Entonces ya nada más, sí, igual pueden hacerlo por votación en el grupo y ya nada más de ahí tomamos las dos, cualquiera de los dos escenarios, dependiendo de lo que a mí me avisen de si tengo curso o no. ¿Sale? Bueno, entonces, Pro- sí, prof, perdón por interrumpir, pero no sé si soy la única o se está trabando. no sé, ustedes díganme. Yo lo Yo escucho lo bien. escucho bien. A lo mejor sí puede ser que sea tu conexión. Profe, Ajá, tenía una duda. Y con respecto a lo de la sesión de dudas para la tarea, ajá. ¿cuándo podría ser? Pues la tarea la dejé apenas ayer. Ajá, exacto. Si no tienen inconveniente, podría ser el jueves. El jueves, perfecto, Sirve sí. que ya les da oportunidad de revisar con un poco más de detalle y ya tengan más dudas. Ajá, y sería al mismo horario, ¿no? En el De mismo 12 horario, a ¿a qué horas lo tenemos? 12, creo. A las 12. Así es. Al jueves a las 12. Jueves Gracias, a las profe. 12. Ujú. Listo. Si todos los demás, bien la transmisión, o Sí, si profe. estamos teniendo problemas. Porque también puede ser mi conexión, ¿verdad? No, Yo no. ya está ¿No? bien, sí. Ahorita ya. Yo sí lo escucho bien, profe. Ok. Igual Ok. yo, profe, lo escucho bien. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Sí, entonces es posible que sea en particular la conexión de Jorge y de que por ahí tengan Sí, pero creo un que ya poquito de está bien. problemas. ¿Sale? Bueno, estas notas que voy a revisar a continuación también ya las había publicado el día de ayer, entonces espero que las tengan a la mano. Y bueno, si no, recuerden que tanto las clases como los apuntes de pizarrón, todos los publico en el grupo para que ahí los tengan. Normalmente no genero nuevos archivos. Entonces, por ejemplo, en el grupo, ahorita ya hay una parte que dice notas, ¿no? Que son el PDF, que estoy visualizando. Y también abro una sección que dice notas de pizarrón. En las notas de pizarrón normalmente subo 2 PDFs. Uno donde hago las anotaciones de teoría y otro donde resuelvo los ejercicios. Pero esos son los únicos 2 archivos que subo para todo el tema. Entonces, la idea es que cada vez que hago una nueva anotación, no genero un nuevo archivo, sino que actualizo los que ya están. Entonces, en el momento en el que ustedes ya vean que la clase ya se subió, en ese mismo momento ya están actualizadas los archivos PDF con las notas de teoría que yo haya hecho o los ejercicios que se hayan resuelto, ¿sale? Para que vayan actualizando las versiones que ya sea que vayan descargando o si las van consultando directamente de Classroom, ahí siempre las van a ver actualizadas una vez que la clase ya se subió, ¿sale? Dime, Alex, ¿qué duda tienes? Ah, bueno, tenía una duda, pero creo que ya la resolví. Ujú. Era sobre lo de las notas, o sea, que usted adjunta este documento donde hace notitas al lado y aparte otro de ejemplos, ¿no? Y aparte otro de ejemplos, pero no genero Ah, ok. nuevos archivos cada vez que hago nuevas anotaciones, sino nada más actualizo las versiones que ya están. Ok, gracias. Entonces, si descargan los archivos,
vayan descargando siempre las nuevas versiones para que vayan actualizando las nuevas anotaciones que voy haciendo cada clase, ¿sale? Sale, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición de matrices. Entonces, en general, vamos a decir que la matriz va a ser una tabla o un arreglo rectangular de elementos en donde estos elementos usualmente son números complejos. Entonces, normalmente para referirnos a las matrices, vamos a decir que vamos a tener matrices de M por N, donde M es el número de filas y N es el número de columnas. Y los elementos que forman a la matriz van a ser elementos que pertenecen al conjunto de los complejos. Y recuerden que en las matrices van a ser arreglos que tienen forma tabular y derivada de la definición, como ustedes pueden observar, no necesariamente o básicamente lo que voy a tener es un número diferente de filas que de columnas. Eso es lo que va a suceder en general para la definición de las matrices. ¿Sale? Ahora, como este arreglo tiene muchos elementos, cada uno de estos elementos lo tengo que poder identificar. Entonces, normalmente la identificación de los elementos ocurre a partir de un par de subíndices. Entonces, voy a hablar en este caso del subíndice I y del subíndice J. El subíndice I me indica en qué fila o renglón se encuentra el elemento, mientras que el subíndice J me dice en cuál columna se encuentra el elemento. De manera que este elemento A21 significa que es el elemento que se encuentra en el segundo renglón, columna 1. El elemento 1, 2 es el elemento que está en la primera fila, segunda columna y así sucesivamente. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿La M también son las filas? La M son las filas Ok, y y la la N N son las columnas. Ok, gracias. ¿Sale? Entonces, normalmente nos referimos como una matriz de M por N o bien puede ser matriz de orden M por N. También podemos referirnos a través de la palabra orden. ¿Sale? Y normalmente para referirnos a una matriz, lo voy a hacer a partir de letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, digo que estoy ante la presencia de la matriz A y la matriz A está compuesto de elementos A, subíndice I, J. Esta es otra forma de referirnos a estos arreglos matriciales. Entonces pueden ustedes observar que los elementos desde el A11 hasta el elemento MN, todos ellos pertenecen al conjunto de los complejos y que las filas y columnas pertenecen a los enteros. Es decir, no tengo fracciones de filas y no hay fracciones de columnas. Es la fila 1, la fila 2, la fila 3, la columna 1, la columna 2, la columna 3. ¿Queda claro esto? Dime, Alex, ¿en qué te puedo ayudar? Pero entonces, por ejemplo, digamos el A11 o A12, o sea, el conjunto de esos valores son los que pertenecen a los complejos, mientras que los Así es. coeficientes en sí de MN es de los enteros. M y N son los enteros. Así es. Ok, sale. ¿Sí? Ya entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, es decir, yo puedo tener las siguientes matrices. Por ejemplo, vamos a hablar de tener una matriz A que tenga los elementos
1 más i, 2 menos 3i, 0, 4i, 7 menos 1, 1 menos 2i, 3 menos 2, 0, 5. ¿Cuántas filas tenemos? 4, 4. 4 filas. ¿Y cuántas columnas tengo? 3. 3. Entonces, podemos decir que A es una matriz de 4 por 3 o una matriz de orden 4 por 3. Entonces son 4 filas, 3 columnas. A esto es a lo que conocemos como el orden. ¿Queda claro? Sí, Sí, profe. profe. Puedo tener enseguida una matriz B que esté formado por los elementos 1/2, 0, menos 1/3. ¿Cuál sería el orden de la matriz B? 1 por 3. Una fila por 3 columnas. Puedo tener definida una matriz C que tenga los elementos 'pi por i, 1 menos 3i, raíz cuadrada de 2 y 0. En este caso, ¿cuál sería el orden de la matriz C? 4 por 1. 4 filas por una columna. Y puedo tener, finalmente, una matriz D que tenga los elementos menos 1, 2, 4, 3, 1, 1, 2, menos 2, 0. En este caso, ¿cuál sería el orden de la matriz D? 3 por 3. 3 por 3. 3 filas por 3 columnas. ¿Sale? Estos serían los 4 ejemplos de matrices. ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Entonces, puedo referirme bajo esta característica como la matriz A de 3 por 3, la matriz B de 1 por 3, la matriz C de 4 por 1, la matriz D de 3 por 3. Dime, Jorge, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, la primera era de 4 por 3, ¿no? La primera es de 4 por 3, así es. ¿No, Jorge, ninguna duda? Bueno, si tienes o recuperas audio o cualquier cosa, si no, escríbeme por el chat y ahorita veo la duda que tengas. ¿Sale? Ahora bien, en general, nos referimos a las matrices como arreglos rectangulares o matrices rectangulares. Pero si M es igual a N, entonces decimos que estamos ante la presencia de una matriz cuadrada. Dado que en una matriz cuadrada el número de filas es igual al número de columnas, normalmente a este tipo de entes nos vamos a referir como matrices cuadradas de orden
n bajo esta característica, significa que daría lo mismo referirme a la matriz D como una matriz de orden 3×3 o una matriz de orden 3. ¿Queda claro esto? Y esto es porque D es una matriz cuadrada. ¿Queda claro esto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que sabemos cómo identificar a las matrices, vamos a comenzar a ver algunas características. La primera propiedad tiene que ver con la igualdad de matrices. Entonces, tengo dos matrices que estoy llamando la matriz A y la matriz B. Ambas son de orden m por n con elementos complejos. Entonces, decimos que A es igual a B, lo cual voy a representar de esta forma, si el elemento IJ de A es igual al elemento IJ de B. Dicho de otra manera, sabemos que dos matrices son iguales si tienen el mismo orden. Entonces vamos a poner por acá, igualdad de matrices. Necesitamos tener dos características. La primera es mismo orden. Y la segunda es elementos en las mismas posiciones. Por lo tanto, bajo esta característica, podemos decir que la matriz A es igual a la matriz B. ¿Podemos decirlo? ¿Quién sabe? Oh, sí. ¿Por qué no? Pues porque no tienen los mismos elementos. O sea, los No elementos. tienen ni los mismos elementos ni son del mismo orden, ¿no? Ajá. Para empezar. B es igual a C. Tampoco. Tampoco. C es igual a D. No. No. No, tampoco. A es igual a D. No. Tampoco. No. ¿Queda claro esto? Entonces, la forma a partir de la cual podemos determinar si dos matrices son iguales es si tienen el mismo orden y tienen los elementos en las mismas posiciones. Si alguno de los dos falla, las matrices ya no son iguales. ¿Queda claro esto? Sí, pero. Sí. O sea que a simple vista tienen que ser idénticos. Tienen que ser idénticas a simple vista. ¿Sale? Si no, pues las matrices son diferentes. ¿Sale? Entonces, bueno, ya que sabemos cómo determinar si dos matrices son iguales, entonces vamos a hablar de la primera de las operaciones que está habilitada para las matrices, que es la adición. Dime, Jorge, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, gracias, es que se le había acabado la pila a mi laptop. No te preocupes. Pueden entender infinidad de filas y columnas, ¿no? Sí, las que sean, Ok, gracias. no importa, ¿sale? Ahí recuerden que en este caso las filas y columnas pertenecen a los enteros, ¿sale? Entonces ahí ustedes pueden tener la cantidad de filas y columnas que se deseen. Bueno, entonces adición de matrices o suma. Para que tengamos la posibilidad de sumar dos matrices, bueno, como la suma es una operación binaria, necesito dos matrices, la matriz A y la matriz B. Muy importante, necesito que las matrices sean del mismo orden.
¿Sale? Entonces, para que yo pueda efectuar la suma A más B, que me va a dar lugar a esta matriz S, que sería la matriz resultante o la matriz suma, se necesita, como les decía, que tengan el mismo orden, y para lograr en este sentido realizar la operación, necesito sumar término a término para obtener el resultado de la matriz suma. Dicho de otra forma, yo tengo la matriz, vamos a poner aquí, suma. Vamos a suponer que tenemos la matriz A, que tiene los elementos 1, menos 1, 3, 2, 1, 0, 2, 2, 3, 5, 3, 1, por ejemplo. ¿Esta matriz de qué orden es? 3 por 4. 3 por 4. Y vamos a tener una matriz que voy a llamar B, que va a tener los elementos 2, 4, 6, 8, menos 1, 1, menos 1, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Cuál es el orden de la matriz B? Igual 3 por 4. Y esta sería 3 por 4. Sí, Jorge. ¿A esta altura está bien? Sí, gracias. Ya con eso. Muy bien. Entonces, lo primero que me voy a preguntar es, ¿puedo realizar A más B? Sí, Sí, ¿por qué? pues porque están con el mismo orden, se podría decir. Exactamente. Sí, porque A y B son conformables para la suma. ¿Cómo sé que dos matrices son conformables para la suma? Porque tienen el mismo orden. Eso es lo único que me tengo que fijar para poder efectuar la suma. Por lo tanto, para obtener A más B, lo único que tengo que hacer es sumar los elementos término a término. Por ejemplo, 1 más 2 resulta 3, menos 1 más 4 resulta 3, 3 más 6 resulta 9 y 2 más 8 resulta 10 para la primera fila. En la segunda fila tendríamos 1 menos 1, que resulta 0, 0 más 1, que resulta 1, 2 más menos 1, que resulta 1, y 2 más 1, que resulta 3. En la tercera fila, 3 más 0, que resulta 3, 5 más 1, que resulta 6, 3 más 0, que resulta 3, y 1 más 1, que resulta 2. ¿Cuál es el orden de la matriz suma? 3 por 4. 3 por 4, es decir, el mismo orden que las matrices individuales. ¿Queda claro esto? Entonces, en lo único, como el único requisito para sumarlo es que tengan el mismo orden, nada más. Nada más necesito que tengan el mismo orden. Así es. Ok. Ese sería mi Gracias. criterio de conformabilidad para la suma de matrices. ¿Queda claro? ¿Criterio de qué, perdón? Conformabilidad para la suma. Gracias. Bueno, entonces, una vez que sabemos cómo efectuar la suma de matrices, vamos a ver las propiedades. Como ustedes pueden observar,
para sumar para sumar matrices necesito dos elementos, porque la suma es una operación binaria. Ahora, ¿qué pasa cuando requiero sumar más de 3 elementos? En este caso, estamos hablando que tengo 3 matrices, las 3 de orden m por n con elementos complejos. Entonces, si tú quieres sumar A más B más C, una posibilidad que te presenta la primera ley es que sumes B más C y el resultado lo sumes con A. La otra posibilidad es que comiences sumando A más B y el resultado lo sumes con la matriz C. Esto es porque en la adición de matrices se sigue la propiedad asociativa. La siguiente de las propiedades me dice que si tengo que sumar A más B, da lo mismo sumar A más B que B más A. Esto es porque en la suma se sigue la conmutatividad. La tercera propiedad me dice que existe una matriz que voy a denominar la matriz 0. Esta es una matriz de orden m por n. Y la característica que sigue esta matriz es que si tomas una matriz A de orden m por n y la sumas con una matriz 0 de orden m por n, estás obteniendo la misma matriz A. Eso significa que la matriz 0 resulta el elemento idéntico para la suma. Y relacionado con esta propiedad, tenemos la propiedad 4. En este caso me dice que existe una matriz que voy a llamar menos A, que también es de orden m por n, tal que si a la matriz A le sumas su matriz menos A, obtienes el elemento idéntico, es decir, la matriz 0. A esta característica se le conoce como el elemento inverso para la suma de matrices. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Por lo tanto, díganme cuál sería el elemento inverso para la matriz A. ¿Puedes regresarle el documento, por favor? ¿Sí? Gracias. Ujú. Se le cambiarían, bueno, lo que yo entendí de esa propiedad es que se le cambiarían los signos, ¿no? O sea, por ejemplo, su elemento inverso sería como en la primero como menos 1, 1, menos 3 y 2, ¿o lo Es entendí mal? correcto. Para obtener el Ah, elemento inverso de cualquier matriz, lo único que necesito hacer es multiplicarla por menos 1. Dime, Jorge, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, entonces, por ejemplo, el primero sería menos 1, 1, menos 3 y 2 y menos 2. Menos 1, 1, menos 3, menos 2. Eso es correcto. Los voy a anotar por acá. Menos 1, 1, menos 3, menos 2 para la primera fila. En la segunda fila tendríamos menos 1, 0, menos 2 y menos 2. En la tercera fila, menos 3, menos 5, menos 3, menos 1. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y la propiedad me dice que si tomas a la matriz A y le sumas su elemento inverso, ¿qué estaríamos obteniendo? Como, bueno, puro 0. 0, exactamente. Y esta entonces sería la matriz 0 ¿de qué orden? De 3 por 4. 3 por 4. De 3 por 4. Es decir, estoy obteniendo el elemento idéntico para la suma. ¿Queda claro esto? El de menos A es el inverso, ¿verdad? Es el elemento inverso para la suma. Así es. Gracias.
¿Y significan algo esas matrices que tienen puros ceros? No, simplemente, o la característica que digamos que el significado que tiene aquí es que esta sería el elemento idéntico de la suma, la matriz 0, que es como la tenemos definida. Gracias. ¿Sale? Bueno, entonces, una vez que está habilitada el elemento inverso, es posible hablar de la resta de matrices. Entonces, la resta de matrices me dice, tienes dos matrices que son conformables para la suma, es decir, que tienen el mismo orden, con elementos en complejos. Si quieres obtener A menos B, esto lo puedes reescribir utilizando la propiedad del elemento inverso de B. Entonces, en lugar de que tengas que hacer A menos B, puedes involucrar el elemento inverso de B y ver esto como una suma. En términos muy simples, ¿cuál sería el resultado de A menos B? Sería menos 1, menos ¿Menos 1? 5. Bueno, en Menos la 1. primera columna. Uh-huh. Sí, menos 1. Ajá. Menos 5. Sí. Menos 3. Menos 6. Ok. Luego sería 0. Menos 1. ¿0? Ajá. Sí, 0. Pero es 1 menos menos 1, ¿no? 2. 2, ¿no? Sí, es 2. Ok. Así es. Menos 1. Menos 1. Luego menos 1, sí. Luego es 3. Y luego es 1. Uh-huh. Y por último sería menos 3. 3, Digo ¿no? 3, nada más sería 3. Uh-huh. Ajá. Luego sería 4, 3 y 0. ¿Queda claro para todos esto? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, Sí, profe. A menos B es igual que B menos A. No. No, no puede. No son iguales. ¿Sale? Entonces, la conmutatividad solamente se sigue para quién? La suma. Para la suma. ¿Queda claro esto? ¿Sí para todos? Sí. Sí, Sí. profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya que hemos visto la resta de matrices, ahora vamos a la multiplicación. Para la multiplicación de matrices, tengo dos posibilidades. Multiplicar una matriz por un escalar o multiplicar dos matrices entre sí. Vamos con la primera, que es multiplicación por un escalar. En este caso, tenemos una matriz de orden m por n con elementos en C. Y vamos a tener un escalar que voy a llamar alfa, que también pertenece a los complejos. Entonces, si yo quiero multiplicar la matriz A por el escalar alfa, esto equivale a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz A por el escalar alfa que pertenece a los complejos que tú hayas definido. Es decir, Profe, ¿sí? perdón por interrumpirlo. ¿Dijo que una multiplicación puede ser de matriz por escalar o qué otra opción? O matriz por matriz. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Entonces, si yo tengo a esta como la matriz A y nosotros decimos que alfa es igual a 3, entonces, ¿cuál sería el resultado de alfa por A? Tres menos 3, 9
6, 3, 0, 6, 6 ¿Sí? y 9, 15, 9, 3. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? Si ese escalar se aplica a cada uno de los términos, ¿verdad, profesor? A cada uno de los términos en producto, así es. Ok. O sea que alfa es un escalar. No, Alfa es un escalar. claro. Ujú. ¿Alguna duda de esto? No. Profe, Ajá. más bien, el valor de alfa o sea, siempre nos lo van a dar, ¿no? Sí, Ok. nos lo dan o lo definimos, o lo definimos nosotros. ¿Y nosotros cómo lo podríamos definir? Depende del problema. Ah, ok. Ujú. Gracias. Entonces, Bueno, y siempre, perdón, ¿siempre el escalar va a ser alfa o cualquier otra cualquier incógnita? letra. ¿O siempre? Lo único Ah, que ok. necesitamos es que hay un escalar, como lo llames. Ok, gracias. Lo que no debemos de perder de vista es que el escalar es complejo, ¿no? Entonces, en realidad puede ser cualquier valor. Bueno, multiplicación por un escalar, como ustedes pueden observar, es muy sencilla, es muy simple. Lo único que hago es tomo el escalar y lo multiplico por cada uno de los elementos que conforman a la matriz y se acabó. Pero también podemos hablar de multiplicación de matrices. Entonces, vamos a poner por acá dos matrices. Voy a hablar de una matriz A que va a tener, bueno, voy a hablar de exactamente esta matriz. Ya tengo definida una. Y voy a tener una matriz B que va a tener los siguientes valores. 1, 2, 2, 2, menos 1, menos 1, 1, 0. ¿De qué orden es la matriz B? 4 por 4 2. por 2. De 4 por 2. Ahora, lo que yo me debo de preguntar es, ¿puedo realizar el producto A por B? En este caso, la respuesta es sí. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál va a ser el criterio que nosotros vamos a seguir para poder determinar que dos matrices se pueden multiplicar? Bueno, voy a fijarme cuántas columnas tiene la matriz que quiero multiplicar. Y me voy a fijar en cuántas filas tiene la otra matriz con respecto a la cual quiero hacer la multiplicación. Si estos valores son iguales, las matrices son conformables para la multiplicación. Entonces, ¿puedo multiplicar A por B? Sí. Sí, ¿sale? Entonces aquí ponemos porque las matrices son conformables para el producto. Entonces recuerden, para suma necesito que tengan el mismo orden. Para multiplicación
necesito que las columnas de uno sean igual a las filas de la otra. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos a realizar el producto A por B. Entonces, A por B, ¿de qué orden será? Para determinar el orden de la matriz resultante, me fijo en los valores que no fueron ocupados. En este caso, las filas de una y las columnas de la otra. Eso significa que el producto A por B será de orden 3 por 2. ¿Sale? Entonces, vamos a hacer el producto A por B. Para hacer el producto, voy a realizar lo siguiente. Voy a comenzar fijando la fila de la matriz que se encuentra a la izquierda en el producto y voy a comenzar fijando la columna de la matriz que se encuentra a la derecha en el producto. En este caso, a la derecha se encuentra B. Entonces, para efectuar el producto, lo que vamos a hacer es multiplicar término a término y los vamos a sumar. Entonces, tendríamos 1 por 1 es 1 y le voy a sumar menos 1 por 2. Esto sería menos 2 y le vamos a sumar 3 por menos 1. Esto es menos 3 y le vamos a sumar 2 por 1, que esto es 2. ¿A qué equivale esto? Menos 2. Menos 2. A menos 2. Entonces, el primer elemento de la matriz producto sería menos 2. ¿Queda claro esto? ¿La suma de dónde salió? De la multiplicación de los términos, de los elementos término a término. Entonces, Ok. 1 por 1 más menos 1 por 2 más 3 por menos 1 más 2 por 1. Ok, ¿Sale? gracias. Bueno, entonces, una vez que he multiplicado la primera columna, sin moverme de la fila, avanzo a la siguiente columna. Y aquí tendríamos 1 por 2 son 2, 2 menos 2 es 0, 0 menos 3 y menos 3 más 0 menos 3. ¿Queda claro esto? Profe. Ujú. Profe. Sí. Gracias. ¿Podemos seguir poniendo como operación por operación para cuestiones de, pues, Sí, entendimiento? claro. Gracias. Entonces, el primer producto es 1 por 2, 2. Más menos 1 por 2, menos 2. Más 3 por menos 1, menos 3. Más 2 por 0, 0. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí. Gracias. Bueno, ya no quedan más columnas en B. Si ya no quedan más columnas en B, entonces ahora me muevo a la siguiente fila de A y regreso a la primera columna de B. Y voy a realizar el mismo proceso. Profe, ¿podría dejar esa suma? Sí. Gracias. Entonces, vamos con el siguiente. Primera fila. Perdón, segunda fila, primera columna. Entonces tendríamos 1 por 1 es 1, más 0 por 2 es 1, más 2 por menos 1, eso sería menos 2. Menos 2 más el 1 que llevaba sería menos 1. Y
Este menos 1 más 2 me quedaría 1, ¿no? Un poquito subo. Vamos a poner por aquí. Entonces tendríamos 1 más 0 más menos 2 más 2. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? Creo que no. ¿No? Y luego me muevo a la siguiente columna de B. Mismo proceso. 1 por 2 es 2, más 0 por 2 es 0, más 2 por menos 1 menos 2, más 2 por 0, 0. ¿Esto sería? Cero, ¿no? Cero. 0. 0. Muy bien. Ya no tengo más columnas en B. Entonces, me muevo a la tercera fila y regreso a la primera columna. Y nuevamente. 3 por 1, 3, más 5 por 2, 10, más 3 por menos 1, menos 3, más 1 por 1, 1. ¿A qué es igual esto? ¿11? 11. Muy bien. Avanzo a la siguiente columna de B. Y nuevamente tendríamos 3 por 2, 6, más 5 por 2, 10, más 3 por menos 1, menos 3, más 1 por 0, 0. 13. 13. Son 13. Y como lo habíamos, y ya no tengo más columnas en B y ya no tengo más filas en A, entonces significa que he terminado y como ya lo habíamos anticipado, el orden de la matriz producto es 3 por 2. ¿Queda claro esto? Profe. ¿Sí? ¿Y el orden en el que estábamos haciendo los cálculos, cómo se determina? O sea, Dependiendo así de a cuál lo es que... la matriz que aparece en primer lugar. Entonces, si A aparece en primer lugar, significa que la que va a llevar el control de qué renglón es A. Y es la que avanza más lento. Entonces, A no puede mover de renglón si no ha terminado de multiplicar las columnas de B. Y eso va a ser para todas las Para todos los multiplicaciones. productos de matrices, Sin sin ok. excepción. ¿Sale? ¿Queda claro esto? Por eso decía que no era conmutativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Ok. ahora, bajo este escenario, la pregunta sería, ¿puedo obtener B por A? La respuesta sería no. Porque B es una matriz de 4 por 2, mientras que A es una matriz de 3 por 4. ¿Cuál es nuestro criterio de conformabilidad? Que las columnas de una sean igual a las filas de la otra. Y aquí
son diferentes. Entonces, B y A no son conformables para el producto. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí. Es que, Ajá. bueno, me trabó un poquito, entonces podría volverlo a explicar por qué B por A no. O sea, sé que porque no son conmutativos, pero No, no es que no sean, o sea, no he metido todavía el concepto de conmutatividad. Estamos hablando de conformabilidad. Entonces, ¿qué es lo que necesito garantizar para que dos matrices se puedan multiplicar? Necesito que las columnas de uno sean igual a las filas de la otra. Ese es mi único criterio para poder decidir si puedo efectuar el producto. Entonces, cuando yo intento efectuar el producto B por A, me doy cuenta que eso no es posible porque la matriz B tiene 2 columnas y la matriz A tiene 3 filas. Entonces, si esos valores que tengo encerrados en color rojo no son iguales, decimos que las matrices no son conformables para el producto y entonces, en este caso, B por A no existe. ¿Queda claro? sí, gracias, profe. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Bueno, ahora, nunca va a ocurrir esto. Tampoco somos tan extremistas. ¿Qué parte, María del Carmen? Conformable que se puede efectuar la operación. Y tengo dos criterios, conformabilidad para suma o conformabilidad para producto. Conformabilidad para suma, las matrices deben de tener el mismo grado o el mismo orden. Conformabilidad para producto, las columnas de una tienen que ser igual a las filas de la otra. ¿Sale? Muy bien. ¿Es que ¿Sí? se pueden efectuar las operaciones? Conformable que se pueden efectuar las operaciones. Así es. Gracias, perdón. Entonces, si al efectuar el producto de dos matrices conformables, resulta que A por B es igual a B por A, decimos que A y B son matrices permutables. O matrices que conmutan. ¿Queda claro esto? Dime, Alex, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, ¿se refiere que son matrices iguales o No, no? no, que se puede efectuar el producto y que además se obtiene el mismo resultado. Ah, caray, entonces, ¿cómo? Ah, sí es lo que iba a preguntar, como lo que dicen. Sí, porque recuerden son que menos grado. en general el producto no es conmutativo.
Ah, ya, o sea, podría ser entre matrices que sean como de 3 por 4 por una que sea 4 por 3, ¿no? O no. No. Sí, o sea, que una tenga como el, ¿cómo se llama? En El orden. general, el producto no es conmutativo. Como lo pudimos observar, pude obtener A por B, pero no puedo obtener B por A. De entrada, ni existe. ¿Sale? Ahora, dijimos, esto no siempre sucede. Hay un caso particular en el que sí puede suceder. Por ejemplo, imaginen que A es una matriz de 3 por 3 y B es una matriz de 3 por 3. ¿Están de acuerdo que se puede obtener A por B y B por A? Sí. Ah, ya sé a lo que se refiere, sí. Ok, ¿Sí? ok. Ahora, si se puede obtener el producto y además obtengo el mismo resultado, entonces significa que A y B son matrices permutables o matrices que conmutan. ¿Queda claro? Pero, profe, o sea, eso no significa que en sí sean iguales. No, no Ah, significa que sean iguales, para ok. nada. Lo que estoy diciendo es que el producto sea el mismo. ¿Sale? Entonces, esto solamente puede ocurrir si se presenta el escenario, solamente puede ocurrir del lado de matrices cuadradas. Que es un caso particular de las matrices. Por lo tanto, como solamente ocurre en un caso particular, por eso no podemos generalizar. En general, para el producto no existe la conmutatividad, pero hay algunos casos particulares en el producto de matrices cuadradas en el cual se puede presentar esto. Y en todo caso, decimos que las matrices son matrices permutables o matrices que conmutan. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe. Profesor, ¿Sí? ¿qué significa permutable? Eso no lo Eso, escuché. Ah, esto. Esto es que sean permutables. ah, ok. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para multiplicación de matrices, la única propiedad que se cumple o ley es la asociatividad. Entonces, si quiero multiplicar tres matrices, recuerden que las matrices tienen que ser conformables para el producto. Entonces me dice, tienes una matriz A de orden M por N y la vas a multiplicar por una matriz B de orden N por P y la vas a multiplicar por una matriz C de orden P por Q. Como ustedes pueden observar, columnas con filas equivale, columnas con filas son iguales. El producto se puede realizar. Entonces, díganme de qué orden resulta la matriz A por B por C. M por P. ¿De M por quién? Por N. Por Q, perdón. Por Q, que es el otro que no ocupé. ¿Ya vieron cuáles fueron los que se marcaron? Y los que quedaron libres son los que definen el orden de la matriz resultante. ¿Queda claro esto?
Sí, profe. Ok. Entonces, para multiplicar tres matrices, lo que me dice la ley asociativa es, puedes multiplicar primero B por C y el resultado por A, o puedes multiplicar primero A por B y el resultado por C. Y esa es la única ley que se cumple. Vean que a diferencia de lo que sucede con la suma, en el producto no existen ni el elemento idéntico ni el elemento inverso. Y, como ya vimos, tampoco existe conmutatividad. El que no existan estas propiedades es lo que cambia radicalmente el concepto del álgebra de matrices, porque se aleja completamente de lo que ya habíamos venido observando en los sistemas numéricos que revisamos. Para reales, para números complejos, vimos que en el producto tanto teníamos como conmutatividad, como asociatividad, como la existencia de elemento idéntico, como la existencia de elemento inverso. El elemento inverso para el producto está definido en función de qué operación. Era de la suma, ¿no? Elemento inverso para producto. ¿De la división? De la división. Entonces, si digo que en las matrices no hay existencia de elemento inverso, significa que ¿qué operación no puedo realizar? División. La división. Entonces, para las matrices no existe la operación de división porque no está definido el elemento inverso. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Entonces, derivado de que el producto no es conmutativo, importa el orden en el que se esté haciendo la multiplicación. Por ejemplo, A por B. En este caso, la matriz A está a la izquierda. Así que decimos que A premultiplica a B. Pero si tengo B por A, en este caso A aparece a la derecha y en este caso decimos que A post multiplica a B. ¿Queda claro esto? Ajá, o sea, me hace un poco de ruido las palabras premultiplica y postmultiplica, pero sí. Premultiplica significa que está antes, ¿no? Ajá, o sea que Y primero, post o sea que la significa que multiplicación. está después. Ajá, exacto. ¿Sale? Sale. ¿Sí? ¿Sí para todos? Sí, profe. Esto va a ser muy importante cuando estemos trabajando en las ecuaciones matriciales. Cuando vayamos a hacer nuestros despejes, debo de ser muy cuidadoso en el producto para saber cuál está primero, porque eso dependerá de cómo tendré que realizar mi despeje. Por esa razón es que nos referimos a si la matriz está a la izquierda, decimos que está premultiplicando. Si se encuentra a la derecha, decimos que está postmultiplicando. En este caso, la perspectiva lo estoy haciendo con respecto a A, ¿sale? Pero podría hacer lo mismo con respecto a B. Por ejemplo, en el primer caso, digo que B postmultiplica a A, mientras que en el segundo, B premultiplica a A. Depende de la óptica con la cual lo esté viendo. Aquí lo estoy marcando en términos de la matriz A. ¿Queda claro? Sí, bro. ¿Sí? Bueno, derivado de que importa el orden de multiplicación, la ley distributiva tiene dos perspectivas. Entonces, tengo
3 matrices que son conformables para producto y para suma y quiero efectuar la operación de distributividad. Recuerden que la distributividad combina suma con producto. Entonces, la primera parte me dice, si tienes a A en premultiplicación de B más C, entonces esto equivale a premultiplicar A por B y premultiplicar A por C y después sumarlas. Pero si F está en postmultiplicación, la distributividad es D postmultiplicada por F, E postmultiplicada por F y después sumados. ¿Queda claro? Que son dos cosas diferentes derivado de que no hay conmutatividad en el producto. Sí, profe. O sea, es respetar el orden. Hay que respetar el orden, ¿sale? Es muy importante el orden de multiplicación. ¿Queda claro para todos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, decimos, ok, en general no existe conmutatividad, pero hay algunos casos particulares en matrices cuadradas que es posible encontrar la conmutatividad, en cuyo caso decimos que las matrices son permutables. Ahora, dijimos, no hay existencia de elemento idéntico, pero vamos a hablar de lo siguiente. Entonces, no existe elemento idéntico. Pero vamos a poner sin embargo. Vamos a suponer que trabajamos con matrices cuadradas. Entonces, vamos a decir que existe una matriz I de orden n. ¿Qué pasa si el orden de la matriz solamente lo especifico con un solo subíndice? ¿Qué estoy diciendo implícitamente? Que esta es una matriz de qué tipo. De orden n. Es decir, ¿Qué es cuadrada? que es una matriz cuadrada. Entonces, esta es la primera restricción. Tiene que ser cuadrada. Entonces, si existe esta matriz y resulta que tengo una matriz A de orden n, ¿qué significa que debe de cumplir A? ¿Una matriz de qué tipo? Cuadrada igual. Cuadrada también. De forma que premultiplico A por la matriz I y resulta que posmultiplico A por la matriz I y resulta que obtengo la misma matriz cuadrada de orden n. Si esto sucede, entonces decimos que I de orden n es la matriz identidad. ¿Queda claro esto?
No, unitaria no. Las matrices unitarias tienen otra característica. Esta la vamos a conocer como matriz identidad. Pero entonces todos sus términos son 1. Vamos a ver qué característica tiene. Voy a poner algunas matrices identidad, nada más para que veamos la forma. Por ejemplo, matriz identidad de orden 1. 1. Matriz identidad de orden 2. 1, 0, 0, 1. Matriz identidad de orden 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matriz identidad de orden 4, y hasta ahí lo voy a dejar. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Perdón. 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Y así sucesivamente. ¿Qué notan en estas matrices? Pues hay siempre en medio como una hilera de unos. Exactamente. Como un escalonado. Entonces, estos unos siempre aparecen ¿en qué? La diagonal principal. En diagonal. Estos unos siempre van a aparecer en diagonal. Y a esto nosotros lo vamos a conocer, justamente como bien comentan, como la diagonal principal. ¿Sale? Entonces, vamos a decir formalmente que la matriz identidad de orden n es una matriz formada por elementos delta y j, donde delta y j es igual a 1 si el índice i es igual a j, mientras que delta ij es igual a 0 si el índice i es diferente del índice j. ¿Queda claro esto? Profe. Eso forma parte, es lo que le iba a preguntar. Estos dos forman parte de la condición. Así es. Ah, ok. Estos dos son la condición. ¿Queda claro esto? Entonces, ¿a qué altura? ¿A esta o más arriba? No, sí, está bien, profe, gracias. Muy importante. Esto tiene sentido solo en matrices cuadradas. Entonces, como no puedo generalizar este concepto porque está particularizado a matrices que tengan mismo número de filas que mismo número de columnas, por eso es que no lo estoy llamando elemento idéntico, sino que lo llamo matriz identidad. Y solamente tiene sentido para matrices cuadradas. ¿Queda claro esto? O sea, solo va a existir eso de las matrices e identidades cuando hablemos de matrices cuadradas. Solamente cuando hablemos Ok. de matrices cuadradas. Es correcto. Por eso es que no generalizamos el concepto y no lo llamamos elemento idéntico. ¿Sale? Entonces, vean que la matriz identidad
tiene la particularidad de que no importa que lo hagas en premultiplicación o en postmultiplicación, siempre vas a obtener la misma matriz. ¿Alguna duda? Los de abajo, ¿qué significan? Con D y J y E igual a J. En esto ¿Cómo es la se- configuración que tiene la matriz identidad. Decimos que la matriz identidad está formada por elementos delta y J. Y tiene dos condiciones. Delta y J es igual a 1 si I es igual a J. Es decir, es igual a 1 cuando cumple que el valor está en la misma fila y en la misma columna. Por ejemplo, ¿este elemento en qué posición está? Ya es de cuál. Ay, no veo dónde está. El que está encerrado en Ese, color rojo. este es 1. ¿1? Eh. ¿1 qué? Es la posición 1. Ajá, pero 1. ¿1 qué? ¿Cómo le diría? 1, 1. 1, 1 porque es primera fila, primera columna. Este elemento. Sería 2, 2. 2, 2. ¿Y este elemento? 3, 3. 3, 3. ¿Cuándo dio 1? Cuando I es igual a J. Cuando I es igual a J. Ok, gracias. Entonces, en todos los lugares en donde I sea diferente de J, tiene que ir 0. ¿Queda claro para todos? Ah, sí, ya lo vi mejor. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, seguimos. También me dicen, no existe el elemento inverso. Sin embargo, si trabajamos con matrices cuadradas, a ver cómo lo puse arriba, y resulta lo siguiente, entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Vamos a decir esto. Voy a hablar de la existencia de una matriz X de orden n. ¿Eso qué significa? ¿Que X es una matriz de qué tipo? Cuadrada. Cuadrada. Bueno. Tal que tengo una matriz A que también es cuadrada. Bueno, si resulta que premultiplicas A por X y resulta que al postmultiplicar A por X te resulta la matriz identidad de orden n, entonces diríamos que xn es la matriz inversa de A. Si estoy ante la presencia de la matriz inversa, a la matriz inversa la vamos a representar, en este caso, como A a la menos 1. ¿Queda claro esto? Dime, Alex. Profe, pero yo ya me confundí un poquito. ¿Y esta qué tiene de diferente con la anterior condición? Porque se supone que son igualmente dos matrices cuadradas, ¿no? Sí. Y que pues al momento de multiplicarlas, ya sea xn por an o an por xn, te da una matriz identidad. Así es. Pero en el anterior no explicaba que era, ¿cómo se llama? Inversa, la inversa, ¿o sí? No, en el anterior nada más estaba hablando de la matriz, de qué característica tiene la matriz identidad. Ah, o sea, habla de la
Sí, ok, hablo sí. de la existencia en cualquiera de los dos casos, tanto de la matriz identidad como de la matriz inversa. O sea, ¿no se refieren a la misma? No, definitivamente no. Ya vimos O, cuál es la forma que tiene la matriz identidad. ¿Estamos de acuerdo? Es una forma muy particular. ¿Sale? ajá, sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué tal que yo les digo? Tengo la matriz A definida de la siguiente forma. 3, 1, 5, 2. Y tengo una matriz X definida como 2, menos 1, menos 5, 3. Dime, Profe, Jorge, ¿en qué te puedo ayudar? En donde dice que no existe elemento inverso, se refiere a que, por ejemplo, en la misma posición no tengamos, bueno, si tienes en uno 3, en el otro tengas un tercio o algo así. No, no, dijimos que como propiedad del producto no existe elemento inverso. Ya lo habíamos discutido, las matrices no disponen de la división, no existe para ellas. ¿Sale? Ahora, lo que sí existe, pero solamente está limitado a matrices cuadradas, es una matriz X que cumple con esta característica, que no importa si la premultiplicas o la posmultiplicas, siempre obtienes la matriz identidad del mismo orden. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo estas dos matrices. Quiero obtener A por X. Bueno, para empezar, esto es una matriz de orden 2 por 2 y la otra también es una matriz de orden 2 por 2. ¿Se puede efectuar el producto A por X? sí. ¿Sí? Ok. Díganme cuál es el resultado de A por X. Recuerden que es fila por columna. ¿Cuál sería el primer elemento? 1. 1. Muy bien. Muevo a la siguiente columna. ¿Cuál sería el siguiente elemento? 0. 0. Ya no hay más columnas en X. Puedo mover la fila y regreso a la primera columna. ¿Cuál es el resultado de esta fila por esta columna? 8. 8. 0. Ah, no, 0, sí, ¿no? 0, perdón. Le estaba multiplicando por la fila. Y luego avanzo a la siguiente columna de X. ¿Cuál sería el resultado? 1. 1. Muy bien. Ahora, ¿puedo efectuar X por A? ¿Es posible hacerlo? Sí. Sí, porque son conformables para el producto. Entonces ahora, quien lleva el orden de los renglones es X y quien va a mover las columnas es A. Bueno, primera fila por primera columna. 1. 1. Muy bien. Avanzo a la siguiente columna. Primera fila por segunda columna. 0. 0. Ya no hay más columnas en A. Puedo mover la fila y regreso a la primera columna. Segunda fila por primera columna. 0. 0.
Y la otra. Y me muevo a la siguiente columna. 1. 1. ¿Qué obtuve? La matriz identidad. La matriz identidad de orden 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estoy cumpliendo con esta característica. Por lo tanto, ¿qué pueden decir sobre la matriz X? ¿Quién es la matriz X? El inverso de A. La matriz inversa de A. ¿Queda claro esto? Dime, Alex. ¿Y se puede decir lo opuesto? ¿Qué? O sea, que A es la matriz inversa de X. Sí, es correcto. Ah, ok. Sale. Gracias. ¿Alguna duda? Todavía me siguen confundiendo un poco las operaciones. O sea, por ejemplo, en AX, para sacar el primero era 3 por 2 menos 1. Ya me perdí. 3 por 2 más 1 por menos 5. Es fila por columna. Recuerden que quien lleva el orden de las filas es A, mientras que X lleva el orden de las columnas. Cuando cambio, X lleva el orden de las filas, mientras que A lleva el orden de las columnas. ¿Queda claro esto? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda? Prof, o sea que siempre va a tener ese orden de fila-columna. Fila-columna, siempre. Ok. Gracias. Por eso me tengo que fijar cómo aparecen las matrices que estoy multiplicando. Para poder determinar quién lleva las filas y quién lleva las columnas. Y recuerden que no puedo mover de fila si no he terminado de multiplicar todas las columnas. Por eso es que en la primera iteración multiplico la fila 1 por la columna 1 de X, la fila 1 de A por la columna 2 de X. Y hasta que ya terminé de multiplicar todas las columnas, ahora sí, me puedo mover a la segunda fila de A y va de nuevo. Segunda fila de A por primera columna de X, segunda fila de A por segunda columna de X y así sucesivamente. Siempre es fila por columna. Y no muevo de fila hasta que haya terminado de multiplicar todas y cada una de las columnas. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora ojo. Aquí solamente estoy hablando de existencia. Es decir, si existe, estas son las características que tiene que cumplir esta matriz que he denominado matriz inversa. ¿Queda claro? No estoy hablando de cómo se obtiene. Eso todavía no lo sé. Pero sé que si existe, se debe de cumplir esta característica. ¿Queda claro? O sea, todavía no sabemos cómo obtenerla. Todavía no sabemos cómo obtenerla. Ok. ¿Sale? Pero si la puedo encontrar, esa es la característica que cumple. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Entonces. Resulta que las matrices inversas me van a dar pie para hablar de dos tipos de matrices en particular. Matriz singular y matriz no singular. Estas matrices, ya sea singular o no, son matrices cuadradas con elementos en complejos.
Entonces, decimos que una matriz es no singular si existe la inversa. Por el contrario, si no puedo encontrar la inversa, entonces decimos que A es una matriz singular. Regresando aquí. Existe A inversa. Entonces, A es ¿qué? ¿Singular? No singular. ¿Sale? Si la inversa existe, la matriz es no singular. Si no puedo obtener la inversa, entonces significa que A es una matriz singular. ¿Queda claro esto? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora bien, de momento, la única forma de que vamos a poder saber si la matriz es singular o no es en términos de si podemos obtener o no la matriz inversa. Cuando estemos en el tema de determinantes, vamos a tener una forma alternativa para poder determinar si una matriz es singular o no. Cuando estemos allá, veremos que una matriz es no singular cuando su determinante es distinto de cero. Si calculo el determinante de una matriz y resulta que ese determinante es cero, entonces significa que la matriz A es una matriz singular. Y si es una matriz singular, significa que no existe la inversa y ya no tendría que desgastarme en encontrarla. ¿Queda claro esto? Sí, profe. O sea, tengo una duda. Si no existe esta matriz de la que nosotros hablamos, esta es la principal, o sea, bueno, el diagonal principal, no puede existir una matriz inversa. Sí, O, si no tengo la existencia de la matriz identidad al momento de hacer la multiplicación, entonces significa que estamos ante la presencia de una matriz singular, es decir, una matriz de la cual no puedo obtener la inversa. Ah, perfecto, gracias. Dime, Jorge. Bueno, es que estaba viendo que bueno, en A tienes 3, 1, 5 y 2 y en X tienes 2, menos 1, menos 5 y 3. No sé si hay una relación en las diagonales porque, por ejemplo, 3 y 2 están invertidos y 5 y 1 son negativos. Hay una relación. Sin embargo, en particular, yo nunca he explicado por atajos el tema de las matrices inversas. Entonces, normalmente siempre las calculamos. Pero ya más adelante les digo cómo es posible encontrar la inversa rápidamente de una matriz de 2 por 2, que es la única forma simple que podemos obtener. De ahí en fuera, para matrices de 3 por 3, de 4 por 4 o de n por n, sí tengo que emplear la técnica para poder encontrarla. ¿Sale? Entonces, sí de repente, bueno, no de repente, sí tenemos una relación entre las matrices de 2 por 2, pero sería la única relación que podríamos tener. A partir de ahí, para 3 por 3, 4 por 4 o de orden superior a 2, ya tendríamos que utilizar nuestra técnica para encontrar la matriz inversa. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, por último, propiedades que se siguen para la matriz inversa. Si tengo dos matrices no singulares, recuerden que dos matrices no singulares del mismo orden significa que son dos matrices de las cuales puedo obtener matriz inversa. Y tengo un escalar lambda que pertenece a los complejos. Entonces, la primera de las propiedades me dice, si yo les proporciono una matriz y les digo que obtengan la inversa, siempre y cuando la matriz sea no singular, la inversa que cada uno debe de obtener debe de ser única, es decir, no vamos a poder encontrar distintas versiones de la matriz inversa,
todos debemos de llegar exactamente al mismo resultado porque la inversa de una matriz es única, ¿sale? Esa es la primera característica. Segunda característica, si tengo una matriz inversa y les pido que obtengan la inversa, eso equivale a obtener la matriz original, en este caso, la matriz A. Si tengo que encontrar la inversa de un producto de matrices, esto equivale a obtener la inversa de B, la inversa de A y luego multiplicarlas. Muy importante, vean que aquí tenemos un cambio en el orden de multiplicación. Aquí tengo A por B inversa y la propiedad me dice que esto lo puedo reescribir como la inversa de B, que está premultiplicando, en este caso, a la inversa de A. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque recuerden que todas estas propiedades las vamos a estar utilizando cuando estemos trabajando con ecuaciones matriciales. Entonces, será muy importante que respetemos las propiedades que estamos viendo para cada una de las operaciones. Dime, Alex, ¿en qué te puedo ayudar? Profe, disculpe, pero ¿me podría recordar qué significaba que no fueran singulares? Que no son singulares es que no tienen inversa. Ah, ok, ya, perfecto, gracias. Perdón, que no son singulares es que tienen inversa. Si las matrices son singulares, significa que no tienen inversa. ¿Sale? Perfecto, sí. Y la cuarta propiedad me dice, si necesitas obtener la inversa de una matriz A que está siendo multiplicada por un escalar lambda, esto lo puedes obtener al sacar el recíproco de lambda y multiplicarlo por la matriz inversa de A, siempre y cuando el escalar lambda sea diferente de 0. De lo contrario, tendremos una indeterminación. ¿Queda claro esto? Y en este caso, como es un escalar, pues sí se puede, entre comillas, como dividir o como... Ajá, en el caso de los escalares sí, porque ahí no tengo ningún problema, existe la división, pero para el tema de las matrices no. Ahí tendré que emplear otro método, pero además es un método que solamente está acotado a matrices cuadradas. Por eso es que no generalizamos y no hablamos de elemento inverso, más bien de matriz inversa. ¿Queda claro esto? Y bueno, si tengo dos matrices que no son singulares, es decir, matrices que tienen la inversa y las multiplico, significa que el resultado es una matriz no singular. Es decir, al resultado es posible poder encontrar su matriz inversa. ¿Sale? Entonces, como les comentaba, aquí solamente he hablado de la existencia de una matriz inversa, pero no sabemos de momento cómo la podemos calcular. Entonces, lo que vamos a hacer la siguiente clase es hablar de un método que me permita encontrar de una forma relativamente sencilla a la matriz inversa. Para eso me voy a apoyar en un concepto que ya estuvimos trabajando en el tema anterior, que es el de transformaciones elementales. Entonces, vamos a extender el concepto de transformaciones elementales y vamos a ver cómo a partir de ellas podemos obtener de una forma relativamente sencilla la inversa de una matriz. ¿Sale? Entonces, pues ya de eso estaremos platicando la siguiente clase. No sé si tengan alguna duda. Dime, Jorge. Bueno, sí he entendido si ya ahora las propiedades y todo eso, pero sigo sin entender bien como que qué es una matriz. ¿Una qué? Exactamente. O sea, aparte de qué es una matriz exactamente. O sea, están ordenados esos números, pero... Lo que sucede es que las matrices son entes que te van a permitir representar modelos matemáticos. O sea, de manera implícita no tiene ningún significado, más bien el significado se lo vas a dar dependiendo del punto en donde se incrusten. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de ecuaciones lineales, representan un sistema de ecuaciones lineales. Pero por sí mismos nada más los conocemos como entes matemáticos que tienen un conjunto de propiedades y que a la larga esas propiedades te van a servir para darle significado a algunas aplicaciones. Entonces, más bien aquí dependería del punto en donde estés incrustando la matriz,
sería el significado que tú le vas a dar. Como te decía, en el caso de un sistema de ecuaciones lineales, perdón, en sistemas de ecuaciones lineales, eso es lo que representa un conjunto de ecuaciones, pero también, por ejemplo, las ecuaciones, los arreglos matriciales, los podríamos nosotros utilizar, por ejemplo, en computación, para que nosotros o ustedes tengan la posibilidad de ver mi pantalla. Entonces, cada una de estas pantallas, imagínense que está dividido en un enrejado y en cada uno de esos enrejados tenemos un bit que se prende o se apaga dependiendo de lo que yo esté ilustrando. Entonces, ahí lo podemos ver para representación de imágenes a nivel digital, por ejemplo. Pero depende del punto en donde tú lo estés incrustando, el significado que tendría la matriz. Para nosotros, de momento, serán simplemente estos entes matemáticos que están representados a partir de un arreglo tabular, con forma tabular. Muchas gracias, eso, ¿Sí? eso lo explica mucho. Gracias, sí. Eso. Sí, sí, gracias. ¿Alguna duda? Ya, profe. ¿Sí? Tengo una duda rapidita. Cuando hacemos la multiplicación, al ser conformables, podríamos decir que tengan el mismo número de filas que de columnas para poder hacer El número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Ok. Ese es el criterio que debemos de seguir. Por eso lo marqué aquí. Este es nuestro criterio de conformabilidad. Si estos dos valores coinciden, puedo realizar el producto. Ok, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? Me preguntan del ejercicio 2 de la tarea. Déjenme abrir la tarea. En el ejercicio 2, ¿tienen un sistema de qué tipo? ¿Homogéneo? Es un sistema homogéneo. ¿Y qué sabemos sobre los sistemas homogéneos? Que deben tener por lo menos una ecuación nula. No. No, ¿verdad? Lo de la solución trivial. Exactamente. Sí. Son sistemas compatibles porque admiten la solución trivial. Entonces, les dan un sistema homogéneo que ya sabemos que es compatible y que admite de entrada la solución trivial. Lo que no sé es si el sistema es compatible determinado. Si es compatible determinado, solamente admite solución trivial, o compatible indeterminado. Es decir, puede admitir más de un tipo de solución. Entonces, en el ejercicio 2 les dicen, ahí está un sistema homogéneo que ya sabemos que es compatible porque admite la solución trivial. Yo quiero que lo escalones y que me digas si es posible que este sistema admita una solución diferente a la trivial. Si admite una solución diferente a la trivial, significa que en el proceso de escalonamiento, al menos una de las ecuaciones tiene que convertirse en ¿quién? En la ecuación nula. En una ecuación nula. Y si una de las ecuaciones se convierte en una ecuación nula, ¿cuántas ecuaciones me van a quedar? 2. 2. ¿Y cuántas incógnitas tengo? 3. 3. Entonces, si me quedan 2 ecuaciones para 3 incógnitas, ¿qué tengo que hacer para encontrar la solución? ¿Parametrizar? La tengo que parametrizar, pero ahí obtendría una familia de soluciones. Y aquí les dicen, ok,
Si es posible encontrar un sistema compatible determinado, vas a encontrar una solución parametrizada. Bueno, quiero que me des una solución particular, pero no cualquier solución particular. Quiero que me des la solución particular cuando tu parámetro valga 1. ¿Queda claro? O sea, K es el parámetro, no significa... K es el parámetro. Que era mi pregunta, porque yo no vi ninguna variable K, pero se refiere al parámetro que se refiere al parámetro. Sí, ahí dice, ¿no? No, sí, es que pues vi que era variable K y que pues dije... No, pero no dice variable, ¿no? No, dice para un parámetro. Dice parámetro. K igual a 1. Entonces, como dice parámetro, significa que eso está asociado a la solución parametrizada que debería de encontrar si el sistema fuera compatible indeterminado. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Pero el hecho de que diga K significa que, o sea, no significa esa variable en concreto, sino la variable no. cuando... Depende o sea, la de tu solución, de la solución que tú propongas. Tú genera tu solución parametrizada y ya que tengas tu solución parametrizada, ponle como valor de parámetro el 1. Ok, perfecto. Al parámetro le pongo valor 1. Okay, valor 1 y ya. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra duda? Dime, Jorge. Una pregunta, maestro. La tarea está en Classroom, es que no la encuentro. Sí, en Classroom, en sistemas de ecuaciones lineales. Ok. Sí, ahí está la tarea 7. Gracias. Tarea 7, ok. Gracias. Bueno, pues si no tienen alguna duda adicional, dejamos la sesión aquí y nos vemos la próxima clase.